Una explosión colosal desgarra el cielo. El Vesubio vuela por los aires, lanzando una columna de piedra pómez y ceniza a 30 kilómetros de altura. Amigos de la penumbra, bienvenidos a Gritos del Ayer. Existen lugares donde el tiempo se fractura, donde un solo instante queda congelado para la eternidad, guardando secretos que desafían todo lo que creemos saber. Hoy viajamos al año 79 después de Cristo, a una ciudad bulliciosa, a los pies de una montaña que escondía un infierno en sus entrañas. Esta no es solo la historia de una erupción, es la crónica de un día en que el mundo se desgarró. Es la tragedia de Pompeya, una ciudad que murió 2 veces, primero por el fuego del cielo y luego por el olvido. Imaginen la escena, una próspera ciudad romana de 20.000 almas. Calles adoquinadas llenas del bullicio de comerciantes, termas donde se debatía de política y villas con jardines perfumados. Pero Pompeya era más que mármol y espectáculos. Era un organismo vivo y complejo. En sus paredes los grafiti nos susurran sus historias íntimas. En un bar, un hombre llamado Suceso compite por el amor de Iris, una esclava, mientras un rival escribe: envidioso. No intentes suplantar a quien es mejor que tú y está mejor dotado. Había más de 30 panaderías, lavanderías que usaban orina como detergente, y lujosas villas frente a las cuales los más pobres esperaban horas en bancos de piedra para pedir favores, en un ritual de clientelismo llamado salutatio. Pero sobre esta prosperidad se cernía una sombra. 17 años antes, en el 62 después de Cristo, un terremoto masivo había sacudido la región, dañando gravemente el foro y muchos edificios. Los romanos no lo sabían, pero esos temblores eran los gritos de advertencia del Vesubio, causados por los gases que presionaban en su interior. Reconstruyeron sobre un polvorín, ignorando el último aviso del gigante dormido. Amanece como cualquier otro día. Pero alrededor del mediodía del 24 de agosto del año 79, el mundo estalla. Una explosión colosal desgarra el cielo. El Vesubio vuela por los aires, lanzando una columna de piedra pómez y ceniza a 30 kilómetros de altura. Plinio el Joven, testigo desde Miceno, lo describe. Una nube negra y terrible desgarrada por siniestros relámpagos de fuego. Durante 12 horas interminables, una lluvia mortal de piedra pómez cae. Los techos comienzan a ceder bajo el peso. No es la lava lo que mata primero. Y luego llega el verdadero horror. A la mañana siguiente, la columna eruptiva colapsa. Se generan flujos piroclásticos, olas de gas, cenizas y rocas sobrecalentados a más de 500 grados Celsius que descienden por la montaña a 300 kilómetros por hora. La primera oleada vaporiza al instante a los habitantes de Herculano, que buscaron refugio en los cobertizos de barcos. Para Pompeya, llegaron 6 de estas oleadas mortales. La gente no murió asfixiada lentamente, sino que sus pulmones se fundieron al instante al inhalar aquel aire incandescente. Contrario a la creencia popular, la mayoría de los pompeyanos no murieron. De unos 20.000 habitantes, solo se han hallado alrededor de 1.500 cuerpos. La erupción no fue instantáneamente mortal para todos. La caída de ceniza durante horas dio a muchos un margen crucial para huir. La evidencia muestra que muchos se llevaron sus objetos de valor, incluyendo las estatuillas de sus dioses domésticos. El historiador Stephen Tuck ha rastreado a supervivientes, como la familia Umbricius, comerciantes de garum, una salsa de pescado, que reaparece en la ciudad de Puteoli, donde continuaron con su negocio
adaptando las etiquetas de sus productos para indicar su nuevo origen. Otros se refugiaron en comunidades cercanas, rehaciendo sus vidas lejos de la pesadilla. Y aquí, amigos de la penumbra, es donde la ciencia moderna desgarra el velo de nuestras suposiciones. Uno de los hallazgos más icónicos es el de la supuesta madre que abraza a su hijo, encontrada en la lujosa Casa del Brazalete de Oro. Siempre se asumió que era una familia. Sin embargo, un análisis de ADN publicado en 2024 trajo una verdad asombrosa. Todos los fallecidos en esa casa eran hombres. La figura que llevaba el vistoso brazalete de oro no era una mujer, sino un hombre de mediana edad, y no tenía ningún parentesco con el niño que llevaba en brazos. Otro molde, conocido como las dos hermanas, dos figuras abrazadas, resultó ser en realidad un hombre y otra persona de sexo indeterminado. Estos hallazgos, como dice el genetista Carles Laluesa Fox, demuestran cómo proyectamos nuestros estereotipos de género al pasado. Pompeya nos obliga a replantearlo todo. Pero no todos los secretos de Pompeya son sobre identidad. Algunos son sobre opresión. En 2023, los arqueólogos desenterraron una panadería-prisión. Un habitáculo estrecho, sin puertas, con barrotes en las ventanas, donde esclavos y asnos con los ojos vendados eran obligados a moler el grano durante jornadas masacrantes. Y entonces surge la pregunta que aún hoy divide a los científicos: ¿cuándo ocurrió realmente la erupción? La tradición, basada en las cartas de Plinio el Joven, siempre apuntó al 24 de agosto. Pero hallazgos como una inscripción al carbón con la fecha del 17 de octubre, frutas de otoño como castañas y granadas, y braseros para calentar las habitaciones, sugieren una fecha posterior, en octubre o noviembre. El debate está servido. Algunos estudios recientes defienden que no hay elementos suficientes para descartar la fecha de Plinio, argumentando que el clima y los cultivos podían ser diferentes en la antigüedad. El misterio de la fecha se suma a la leyenda. El Vesubio no solo borró una ciudad del mapa, sino que hasta el día exacto de su crimen lo mantiene en la sombra. Pompeya no es solo una ruina arqueológica. Es un espejo. Nos refleja la fragilidad de nuestra civilización, la complejidad de la condición humana y los prejuicios con los que miramos el pasado. Cada vaciado que desafía nuestro género, cada grafiti de amor, cada esclavo en su prisión de piedra, son gritos del ayer que atraviesan 2 milenios. Nos preguntan no solo qué haríamos si el cielo cayera, sino quiénes somos realmente cuando miramos a través de la ceniza. Pompeya nos observa, desafiándonos a recordar que la historia no es un relato simple, sino un eco de 1000 verdades entrelazadas, esperando ser escuchadas. ¿Crees que conocemos la verdadera historia de Pompeya? ¿O aún oculta más secretos? Suscríbete a Gritos del Ayer y déjanos tu teoría en los comentarios. El pasado nos habla. ¿Estamos listos para escuchar lo que tiene que decir?